Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos. Qué gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados, por cada mensaje, por cada saludo. ¿Quién te habla desde aquí? Barrio Los Chañares, la localidad es Tanti, la provincia es Córdoba. ¿Y quién les habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe Pastor Raúl Cajas, para compartir en esta tarde calurosa. Una jornada muy calurosa, 32 grados, la temperatura a esta hora, en esta parte de la República Argentina. Claro, pero estamos gozosos, estamos agradecidos al Eterno por esta oportunidad y por cada oportunidad que nos da para poder compartir, claro, de su palabra, las buenas noticias de salvación. Buenas noticias en la palabra. Los cielos y la tierra, los distintos acontecimientos pasarán, pero su palabra no pasará, sino que su palabra permanece para siempre, nos alienta, nos enseña, nos corrige, redarguye nuestro interior y nos prepara, nos capacita para toda buena obra. Así que bienvenido, muchísimas gracias. Estoy agradecido al Eterno por tu vida, por cada mensaje, por cada saludo que envían a través de las distintas redes sociales. Pido disculpas porque por ahí como que no puedo contestar a todos, pero muchísimas gracias por cada solicitud de amistad a través de la página de Facebook y en YouTube. Claro, también estamos en YouTube. Raúl Cajas es el nombre para buscarnos ahí en YouTube, para que puedas suscribirte, tú puedas tocar la campanita y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que puedas recibir una notificación cada vez que subimos un video a la plataforma de YouTube. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada. Así que bienvenido en este día que ya comenzamos a transitar un día especial. El día de reposo, dice Reina Valera y otras versiones. El día es Shabbat, un día especial. Está establecido, no te olvides. En Éxodo capítulo 20 lo vimos y lo vamos a ver más adelante. Y en este estudio semanal, inclusive que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana, si el Eterno así lo permite, claro, también vamos a estar hablando porque hay un apartado que vamos a tocar, que vamos a escudriñar acerca del día de Shabbat, el día de reposo. Como ahora comenzamos dentro de un instante, todavía no se ha puesto el sol en esta parte de la provincia de Córdoba, pero ya con expectativas, con muchas ganas, porque es un día especial. Es un día de descanso. Sí, podemos hacer lo bueno. El Mesías lo enseñó. Si podés hacer lo bueno, hacelo. Ayudá al que está caído, al que está con hambre, dale, hacé lo bueno. Para eso es, no es para estar encerrado. Claro, hay por ahí alguna religión que enseña que hay que encerrarse, solamente alabanza, adoración y estar encerrado y no atender, no hacer nada, pero sí se puede hacer el bien. Así que te saludo desde aquí, desde esta preciosa localidad. Pachi Moda desde Paso de los Libres me dice bendiciones, pastor, Dios te bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia. Ana, desde Paso de los Libres, como cada transmisión. Ahí está. Pachi Modas es el local de ventas ahí en el barrio 255, viviendas en Paso de los Libres, a orillas, a la vera del río Uruguay, frente a la ciudad de Uruguayana de Brasil. Te saludo, Ana, muchísimas gracias por cada mensaje, por estar con tu mensaje apoyándonos en cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti querido. Vamos a ver qué es lo que vamos a compartir, un pantallazo. Hoy vamos a desarrollar en Éxodo, el estudio semanal. Vamos por parte. A ver, en Éxodo capítulo 30, versículo 11, en adelante, hasta el capítulo 31, el 32, el 33, hasta el 34, versículo 35, está relacionado a todo lo que vamos a compartir
Esta semana que ya comenzamos a palpitar, bueno, desde Éxodo 30, versículo 11, al capítulo 34 de Éxodo, Shemot, versículo 35. Hoy vamos a hacer como cada día un capítulo. Vamos a ver en el Éxodo, Shemot, el capítulo 30, ya vimos una parte. Ahora vamos a ver la segunda parte, desde el versículo 11 en adelante hasta terminar el capítulo 30. Tres momentos, tres cosas que vamos a compartir que está relacionado al impuesto del censo. Vamos a ver de qué se trata. El impuesto del censo. Vamos a hablar también de una fuente de bronce. La fuente que estaba en el patio, en el tabernáculo de reunión, aparte del lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio habíamos visto el altar del holocausto o el altar de bronce donde se llevaban los sacrificios. Bueno, había otro mueble de bronce que es una fuente de bronce. Vamos a hablar de eso también. ¿Para qué? Para que los sacerdotes se purifiquen en esa fuente de bronce. Viste que está el altar de bronce y la fuente de bronce. El bronce está relacionado con juicio, está relacionado con el pecado. Voy a saludar a mi mamá que ya se está conectando, ya me está diciendo aquí estoy, desde la provincia de San Juan, también mi querido hermano Juan Carlos Montenegro. Voy por mi mamá, me dice buenas tardes, queridos pastores, abundantes bendiciones, cariños. Gracias para mi querida mamá, ahí en la provincia de San Juan, fiel oyente y sponsor oficial también de nuestro ministerio, el Ministerio Radial. Juan Carlos Montenegro, un abrazo grande, querido Juan Carlos, saludos, me dice, y bendiciones a su familia, pastor. Dale, recibimos esas bendiciones y tu saludo, querido Juan Carlos. Un abrazo grande también para tu vida, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te seas prosperado en todos tus caminos. Muchas gracias. Queda pendiente todavía el abrazo que nos tenemos que dar ahí cuando nos encontremos en la querida provincia de San Juan. Otro de los temas que vamos a compartir en Éxodo, Shemot, capítulo 30, va a ser el aceite, la preparación de un aceite especial, el aceite de la Santa Unción, dice el título ahí en Reina Valera, y es claro, justamente, es un aceite especial. Y vamos a ver, especial ¿por qué? ¿Y para qué se utiliza ese aceite? Ay, ahí lo vamos a ver. Y les voy a contar lo que yo hacía con ese aceite también, sin saberlo. Y vamos a hablar también del incienso. El incienso, elementos que se van a preparar. ¿Para qué cosa? Para el incienso, ¿te acuerdas que habíamos visto el altar de incienso? A ver, en el atrio del santuario vas a encontrar el altar del holocausto o el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Después va a aparecer este altar de bronce, la fuente de bronce, que es una fuente, claro, que contiene agua que sirve para ¿qué cosa? Para la purificación, la limpieza de los sacerdotes, porque claro, el trabajo con los animales, la sangre que se derramaba, que tenían que derramar ellos por el holocausto y todas esas cosas, los va a ensuciar. Entonces en esa fuente ellos van a aprovechar y se van a levantar las manos. ¿De qué metal estaba hecho? De bronce, dije, que está relacionado el bronce al juicio, está relacionado al pecado. Lo primero que el pueblo encontraba ahí al ir a la presencia de Dios, del Eterno, encontraba el altar del holocausto.
porque no se podían presentar con las manos vacías, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Y el segundo mueble, una vez que realizaban el sacrificio de ese animal, de esa víctima inocente, los sacerdotes tenían que purificarse, lavarse las manos y los pies en ese altar de bronce, esa fuente de bronce. Le doy la bienvenida a María, querida María. Muchas gracias por conectarte, por cada saludo. Buenas tardes, pastores, me dice María, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Bendiciones del Eterno, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que provea de acuerdo a cada una de las necesidades de tu vida. Un abrazo grande para toda la familia desde aquí, desde esta preciosa, realmente es una preciosa localidad esta de Tanti. Bueno, eso vamos a hablar. También vamos a hablar, yo tengo un resumen de todas las para allá. Acá están, mire, tengo mis apuntes y un resumen, claro, todo lo que vamos a compartir, si el Eterno así lo permite a lo largo de esta semana que comenzamos a transitar ya en pocas horas. Bueno, vamos a ver acerca, claro, capítulo 30, el 31, nos habla de un llamamiento de dos personas. Besaleel es uno y Aholiab es otro. Dos personas, artesanos. Dos artesanos. Vamos a ver cómo el Señor los capacita. Los va a capacitar para realizar un trabajo en el santuario, en el tabernáculo de reunión. Claro, tiene que ser lo mejor. Si el Señor te capacita, si está en el corazón, claro, tiene que salir lo mejor, porque dale al Señor lo mejor y vas a recibir, seguramente del Señor, del Eterno, vas a recibir lo mejor. Entonces, vamos a ver ese llamamiento. ¿Con quién va a estar relacionado? Lo vamos a ver en el capítulo 31 de Éxodo. Vamos a hablar también en el mismo capítulo 31 de Éxodo, Shemot, vamos a hablar acerca del día de reposo, un día de Shabbat. ¿Qué es el día de Shabbat? Lo hemos hablado muchas veces, es un mandamiento que está establecido en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, y hay más de 100, creo que son 136 versículos en la Escritura que respaldan, que nos hablan, que nos instan, nos enseñan acerca de este día especial, el día de reposo, que no ha sido abolido. No encuentro una persona que me diga, mira, acá está, aquí está, acá dice que fue abolido. No, no fue abolido en ningún momento. Hablé con algunos hermanos, amigos de otras religiones por ahí, los testigos que andan por las calles. Y bueno, mostrame donde dice, no, es que Jesucristo ya hizo todo por nosotros, pero mostrame un texto bíblico. No lo dice. Al contrario, Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice, el maestro, el Mesías, Yeshua está hablando y está diciendo, no penséis, escuche, así dice Mateo 5, 17, no penséis que vine a abrogar. Esa palabra abrogar, en otras versiones la vas a encontrar como invalidar, cancelar, dejar sin efecto la ley, la Torá, los mandamientos y los profetas. No, dice, no penséis eso. No vine a abrogar, no vine a cancelar, no vine a invalidar, a dejar sin efecto nada. Al contrario, dice Mateo capítulo 5, versículo 17, he venido a cumplir vino él, a darnos un ejemplo que sí se puede cumplir. Los mandamientos, la Torá, la ley como la conocemos, mal llamada ley, la Torá es la instrucción del Señor. Los 5 libros de Moisés, Pentateuco lo conocemos nosotros. O los profetas. Dice, no vine a eso. No piensen que vine a invalidar esas leyes. No. Vamos a ver el pecado del becerro de oro. ¿Se acuerda? El pueblo está en la base del monte Sinaí, el monte de Horeb, también llamado el monte de Dios,
de Elohim. Y claro, Moisés ha subido a encontrarse con el Abba, con el Padre, el Todopoderoso, a recibir la instrucción. Y cuando desciende de ese monte, ¿qué encuentra? El pueblo de baile, de danza, de celebración, de orgías, de alcoholismo y de cuánto desenfreno, y estaban adorando ¿a qué cosa? A un becerro, habían hecho una imagen, un becerro de oro. Vamos a hablar de eso también. ¿Te crees? ¿Qué piensas? ¿Que le va a agradar eso al Señor? No. La idolatría es algo que es abominación, es algo asqueroso para con el Señor. Vamos a hablar de eso, el pecado del becerro. Vamos a hablar de la presencia del Señor, de la presencia del Eterno que ha estado y va a estar. Moisés le va a decir en un momento, le va a decir, Señor, Adonai, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No nos movamos de aquí. Si tu presencia no está conmigo, no va con nosotros. Y el Eterno le va a responder, mi presencia irá contigo y te infundirá aliento. La presencia del Señor ha estado y seguirá estando. Él prometió y dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te voy a sostener con mi diestra de justicia. Y cuando la palabra dice diestra de justicia, está hablando, ¿sabe de quién? De Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo el Señor. Le doy la bienvenida a mi querido hermano Walter, querido Walter Box, como cada transmisión. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. En todo momento, en todo tiempo, ahí está Walter también. Creo que está con la asistencia perfecta, ya creo que está alcanzado el objetivo. Buenas tardes, aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Está QAP en el Código Internacional de Comunicaciones. Quiere decir que está atento en su QTH, en su lugar, está atento a la palabra del Señor. Hay algo especial cuando se predica la palabra, cuando se impregna la atmósfera con la palabra del Señor. Es como que lo espiritual se activa. Hay algo especial, hay algo que a la luz de nuestros ojos, humanamente, no lo podemos entender. Pero en las esferas espirituales sí que suceden cosas. Se aparta la maldición, la mala onda, ponele lo malo, porque la palabra del Señor se hace presente. Entonces ningún enemigo, ninguna cosa, ningún arma forjada, nada puede permanecer cuando hay palabra del Señor, cuando hay oídos que están dispuestos a oír, están atentos a oír la palabra, provoca algo especial, algo muy especial, y es verdad y es verdadero. Así que muchísimas gracias por conectarse, por cada saludo, queridos hermanos, amigos, familia. La presencia del Eterno entonces se va a manifestar. Cuando desciende Moisés de ese monte, del monte Sinaí, monte de Horeb, el monte de Dios, lo encuentra el pueblo en esta condición, en esta situación. Entonces, ¿cuál será la actitud de Moisés? Tomó las piedras donde traía escrito, 2 piedras en las cuales traía escrito los mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos, las 10 palabras se conocen, y se indignó, se llenó de ira, y ¿qué hizo? Rompió las tablas de piedra, las que contenían, ¿qué cosa? Los mandamientos, 10 mandamientos que se van a desprender, se van a desatar, 613 leyes para la nación israelita y para todos aquellos que guardan los pactos. Entonces, vamos a hablar también, si el Eterno así lo permite, de un pacto renovado, nuevas tablas en piedra. Fíjese la misericordia del Señor. Nuevamente, 2 tablas más que el Señor va a escribir, instrucciones para su pueblo. Vamos a hablar acerca de la advertencia. Yo creo que esto del becerro de oro, lo que hizo el pueblo,
Claro, son muchísimos años que han pasado en Egipto, 430 años, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel establecido en Egipto, y es como claro que se impregnan también de idolatría, de adoración a cosas paganas, al paganismo. Pero el eterno Dios, Elohim, les va a marcar, les va a dar instrucciones, les va a marcar el camino. ¿Para qué cosa? Para que no pequen. ¿Y para qué más, pastor? Para que les vaya bien, para que alcancen la bendición. La palabra dice que la bendición los va a alcanzar a ellos. Cuando una persona se decide ser obediente, cumplir la palabra, obedecer, aunque no entiendas, aunque no comprendas, obediencia va a provocar que los cielos se abran, que se derrame, que descienda la lluvia temprana y tardía, que las promesas, lo que el Eterno ha dicho, se manifieste en tu casa, en tu hogar. No te vas a no tener la más mínima idea de las cosas que el Señor puede hacer. ¿Cómo? ¿Cómo te puede sorprender el Señor? Yo creo que hay muchísimos testimonios de cosas poderosas que hace el Señor, aún cuentas bancarias que a lo mejor ni te imaginas. Bueno, el Señor lo puede hacer, porque Él es el dueño del oro, de la plata. Él puede hacer todo aquello que para nosotros, para el hombre, es imposible. Él lo hace posible. Advertencia, vamos a hablar acerca de la idolatría. No, aún los mandamientos te dicen no. No te harás ninguna imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, en las aguas, en los mares. No te arrodillarás, no le rendirás culto, no te postrarás ante ellas porque soy un Dios. Dice Reina Valera en Éxodo capítulo 20 y se repite en Deuteronomio capítulo 5 de Barín. Porque soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres. Escuche, mucha gente me pregunta, por ahí me dice, ¿por qué a mis hijos les va tan mal? ¿Por qué mis hijos no alcanzan los objetivos? ¿Por qué a mis hijos nunca tienen dinero? ¿Por qué mis hijos están en el alcohol, están en las drogas, están...? Y muchas veces, claro, la culpa es de los padres. Porque Él visita, dice, la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dicen los mandamientos, así dicen. Visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, la persona, porque claro, el Señor es un Dios celoso, dice la Biblia. No te va a permitir que tengas el corazón fragmentado y que le sirvas a otros dioses, paganos, al paganismo, o a Mamón. El Mesías enseñó acerca del Mamón, las riquezas. Mamón es un dios griego, el dios de las riquezas, y hay una advertencia a que no te distraigas, que no saque tus ojos el enfoque de las cosas espirituales y nunca olvidarte que hay un solo, único y verdadero Dios, Elohim de Israel. Porque es celoso y visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hace misericordia, dice, sigue diciendo el texto, a miles, a millares de los que me aman. ¿Vio cuando lo amamos al Señor con todo? Bueno, ahí se manifiesta en nuestras vidas, en la casa, en el hogar. La gente se da cuenta, donde quiera que te presentes, la presencia del Señor está contigo. Vamos a hablar también de las fiestas anuales. No la Navidad, no el Halloween, no el carnaval, no el día de esto, el día de aquello, no. Fiestas que habla la Biblia están establecidas, las vamos a ver ahora. Las fiestas en el capítulo 34 de Éxodo, Shemot, las fiestas del Señor, que también están establecidas en Levítico. Yo siempre lo cito, Levítico capítulo 23. 7 fiestas que habla la Escritura, 4 fiestas de primavera y 3 fiestas
de otoño. Lo vamos a ver también a eso, si el Eterno lo permite. Y vamos a ver por último acerca, algo acontecía en el rostro de Moisés cuando Moisés, escuche, cuando Moisés subía al monte, cuando Moisés buscaba la presencia del Señor ahí en el monte Sinaí, en el monte de Horeb, en el monte de Dios, de Elohim, dice la Biblia, lo vamos a leer, lo vamos a compartir, que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Cómo? Sí, el rostro de Moisés resplandecía como una lámpara. Es más, se tenía que colocar un velo porque el pueblo, las personas, al verlo, claro, no lo podían ver por su resplandor que tenía después, escuche, después de estar en la presencia del Señor. Eso es importante. Y eso se nota en el área, en la esfera espiritual. Cuando nosotros hacemos un estudio, cuando nosotros escuchamos una prédica, cuando nosotros buscamos en la palabra del Señor, cuando nos enfrascamos, nos encajamos en la palabra del Señor, en el río, en el caudal del Señor, bueno, algo comienza a transformar nuestra vida y empieza el proceso desde adentro, lo espiritual primeramente. Así es, hermanos, por eso es lo que vamos a ir compartiendo si el Señor así lo permite. Saludo y bendigo a todos mis hermanos, familia, amigos que se han conectado, que mandan sus saludos, que ven nuestro Anabela y Soledad. Quiero saludarlos. Yo por ahí no tengo el retorno y no puedo ver todos los saludos y todas las personas que se conectan o que ven nuestra transmisión. Pero un saludo desde aquí, Anabela, dije, y Soledad, Fernando Cajas allá en Finlandia, Antonio Urné, también hay muchísimos, Antonio Sandoval también de Finlandia, muchísimos hermanos a quienes saludo de distintos lugares, hay hermanos de Chile también que siguen nuestra transmisión, muchísimas gracias, estamos aprendiendo, no es que lo sepamos todo, no, estamos estudiando, estamos escudriñando la palabra del Señor y estamos aprendiendo para poder enseñar al pueblo. Bien, estamos transmitiendo también a través de Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida desde esta preciosa localidad de Tanti. Éxodo, Shemot, capítulo 30, desde el versículo 11 comenzamos a leer y voy a leer, mire, nueva versión internacional. Es otra versión, ya le voy a decir por qué. ¿Por qué la leo a esta? Dinero, dice, para la expiación. El pago por acá el título, a ver, se los voy a poner de vuelta. El título aquí dice el impuesto del censo. El impuesto que iba a pagar el pueblo por este censo. ¿Por qué tenía que pagar el pueblo un impuesto? ¿Por qué tenía que pagar por este censo? Vamos a hablar primero, vamos a leer qué dice la palabra del Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo, de aquí aparece el nombre del estudio semanal que vamos a desarrollar a lo largo de estos días, cuando hagas el censo, así es el nombre, y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Claro, al Señor no le interesa, es decir, no le agrada esto de los censos. ¿Por qué? Hay un episodio en la vida del rey David cuando a él se le ocurrió, dice que fue incitado, como que Satanás o su misma persona del rey David fue incitado a ¿qué cosa? Hacer un censo. Y dice la Biblia, lo relata, segunda de Samuel, no recuerdo el capítulo, es al final, dice que hizo el censo y que vino una gran mortandad por haber hecho el censo. ¿Por qué?
Porque, ¿por qué no le gustó al Señor? Porque David estaba haciendo un censo para ver, claro, tenía poder, era un rey victorioso, un rey que se notaba claramente que el Señor estaba con él en todo momento, en todo lugar. Pese a todos los errores que había cometido y que seguiría cometiendo, la presencia del Señor lo acompañaba. Es más, dice la Escritura que el rey David tenía un corazón conforme con la forma o a la forma del corazón de Dios de Elohim. Entonces, ¿qué pasaba? Dice que él censó al pueblo y vino una mortandad muy grande, y un profeta se va a acercar y le va a transmitir al rey David que él tiene la culpa, que él es el culpable porque no tendría que haber hecho el censo. Por eso se desató una plaga, una gran mortandad. Creo que son 70.000 personas las que murieron a causa de ese censo. 70.000 personas murieron. Entonces él se va a dar cuenta, claro, el profeta le va a decir, es por tu culpa, por lo que hiciste. Entonces él va a hacer una oración y va a decir, Padre, perdónalo, dice, porque mía es la culpa, no es la culpa de las ovejas, es mía la culpa, porque yo he censado al pueblo. Entonces tiene que hacer un sacrificio y va y le compra la era, el terreno, el territorio, a Arauna, el Jebuseo. Y Arauna le dice, acá está mi rey, es gratuito, todo para mi rey, el terreno, la era, el terreno, la leña, los bueyes, el fuego, el encendedor, todo gratuitamente, tómelo mi rey. Y David le dice, claro, alguna frase muy famosa, no daré nada a mi Dios sino por precio. Él lo pagó. ¿Sabe cuál es el lugar eso? El lugar es Israel, Jerusalén, donde está la piedra del fundamento, que en este momento está, claro, está en poder de los musulmanes. Bueno, ese territorio, el templo, ese era el lugar que compró el rey David en la era de Jebuseo, Arauna el Jebuseo. Y desde que hizo el sacrificio, ¿qué pasó? Ahí, desde que hizo el sacrificio, cesó la mortandad. Por eso, en ese lugar, en esa piedra, hubieron 3 sacrificios muy importantes, a Abraham, a Isaac, y el Mesías Yeshua en ese lugar también entregó el sacrificio, se entregó él es el sacrificio vivo. Pero, ¿qué pasa? Había que pagar entonces el rescate por su vida para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo, es decir, que ya se estaba dando cuenta que había que pagar un rescate por la vida de cada uno de los del pueblo hebreo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata. La versión hebrea dice shekel, medio shekel, que es la moneda de curso legal, claro, en Israel, y desde ese tiempo el shekel es la moneda. Yo tengo acá, a ver si les puedo mostrar, no sé dónde las dejé. Acá tengo algunas monedas, acá tengo, a ver, de 2 shekel. 2 shekel, mire, una moneda traída, no sé si la puede, 2 shekel. Esta es una moneda que traje de Israel, no sé si se puede ver muy bien. Bueno, esta es 2 shekel, ahí está, así. 2 shekel. Bueno, ellos tenían que pagar medio shekel, y vamos a ver, tanto los ricos como los pobres tenían que pagar estos 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación del santuario. Es lo que acabo de decir, del shekel, que es, o ciclos, dice Reina Valera, dice ciclo, medio ciclo, que es medio shekel, que son 6 gramos de plata, el equivalente. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. 6 gramos
Medio shekel es la orden, los que estableció el Padre. Ni porque sea rico tiene que dar más, ni porque es pobre puede dar menos. Es un precio justo que todos podían pagar. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio. Mire para qué iba a ser: para el servicio de la tienda de reunión, para el santuario, para el tabernáculo. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron, ¿qué cosa? Su rescate. Vio que nunca hay que... Esto nos da la figura, claro, de alguien que va a pagar el precio por todos los hombres del mundo. ¿Quién es? El Mesías, Yeshua, el Cordero de Dios, de Elohim, que va a pagar el precio una vez y para siempre, una vez y para siempre. Caro, estás acá, no te había visto. Me dice muchas bendiciones, siervos aquí presentes para oír la palabra del Señor. Carolina, desde la provincia de San Juan. Y Juan Carlos me dice, ya está, ya lo saludé. Atento están a la palabra del Señor. Bien, así es. La ofrenda que había que pagar por la remisión, por el pecado, para que nadie muera, para que estén exentos. El Mesías hizo eso por nosotros. Vamos, segundo punto, la fuente de bronce que va a estar ahí en los atrios. Estoy en Éxodo, Shemot, capítulo 30, versículo 17. El Señor Adonai habló con Moisés y le dijo: haz un lavamanos de bronce con un pedestal, claro, un pie, también de bronce, todo el mueble de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión, el santuario, el lugar santo, y el altar. ¿Qué altar? El altar de bronce, el altar del holocausto, el altar del sacrificio. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Se acuerda que el Mesías, Yeshua, el Mesías, en la noche que iba a ser entregado, cuando compartió con los talmidim, los discípulos, dice que de repente se quitó la túnica, el manto, tomando un toallón, se ciñó la cintura y con un lebrillo, con un lavatorio, comenzó a ¿qué cosa? Lavarle los pies a los discípulos. Cuando llegó el momento de Kefas, de lavarle los pies a Pedro, Pedro dijo: tú no me lavas los pies a mí jamás, nunca. Entonces el Señor, claro, con ese gran amor le dijo: Pedro, si no dejas que te lave los pies, no tienes arte, no tienes parte en el reino de Dios, en el reino de Elohim, en el reino de los cielos. Entonces Pedro inmediatamente respondió: no solo los pies, las manos y la cara y todo, no, solamente los pies. ¿Por qué? Porque vosotros estáis limpios por mi palabra. Fíjese, ahí tenemos, los pies solamente se tenían que limpiar. Él les iba a lavar los pies porque el andar, ahí está la palabra, andar, el trajinar, el día a día por el mundo, cuidado, te podés contaminar. Te podés contaminar, cuidado donde van tus pies. Entonces los pies eran los que tenían que ser lavados. Romanos capítulo 10 dice y habla acerca de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación, el evangelio, los mandamientos, las instrucciones del Señor. Eso dice, cuán hermosos son los pies. El profeta Isaías también lo dice. Cuán hermosos son los pies en los valles, en los collados, en los montes, de los que anuncian las buenas noticias de salvación. Ahí está el altar que sirve para lavarse las manos y los pies. Dice, para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Mientras estaba el templo, claro,
tenía que suceder, ya no hay templo, pero se dice que se va a construir el tercer templo, pero eso era lo que estaba establecido, el lavamiento para los sacerdotes descendientes del sumo sacerdote que era Aarón y sus descendientes, dice, por todas las generaciones. Vamos, tercer tema, el aceite de la santa unción y el incienso. El Señor Adonai habló con Moisés y le dijo: toma las siguientes especias finas: 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cáñamo, dice otra versión, aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario, según los parámetros que tenía establecido el santuario, los ciclos, el pesaje, las distintas medidas que servían para establecer estas medidas que acá Reina Valera, la Nueva Versión Internacional nos da el precio, nos da las características, nos da los nombres, la traducción en kilos. Más claro, ¿para qué? Para que te puedas dar cuenta. Entonces, ¿qué tenían que tomar? Las siguientes especias finas. Acordate, lo mejor de lo mejor, la excelencia para el Señor. 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, 4 litros, según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática, la de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelero y sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos, el altar que eran de bronce, y todos sus utensilios, y el lavamanos con su pedestal, que recién estábamos hablando, que es de bronce también. Tenía que ungir todo eso. De este modo los consagrarás. Esto quiere decir, serán santificados, serán apartados y serán objetos santos, santísimos, dice la Nueva Versión Internacional. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Y después se viene a ungir a los sacerdotes. Pero quiero contarles algo, porque me ha pasado, claro, la instrucción acerca de este aceite de la unción es algo muy especial, es algo extremadamente especial, diría, porque era para ungir, para santificar, para consagrar. Vemos el santuario, porque ya están todos los muebles, todo el equipo del santuario está constituido y hay que ungirlo, hay que consagrarlo, hay que santificarlo, y todo lo que toque algún elemento de ese santuario, al solo hecho de tocar alguno de esos elementos, dice, quedará santificado. Le cuento, antes, sin saber esto, claro, el aceite de la unción lo andaba desparramando por todos lados. Llegaban hermanos con autos, hermanos o personas simpatizantes, diría, simpatizantes con autos, con motos, con bicicletas, instrumentos de música, para llevarlo a la casa o para llevarlo después, ¿sabe qué? Y bueno, y me pedían que los ungiera. Conságrelo, por favor, porque lo he comprado y me ha costado, o el auto, muchísimo dinero, es una bendición y queremos la oración, queremos, bueno, y consagrarlo con el aceite de la unción que había ahí en la congregación. Vamos a ver que no se puede hacer, y eso es para usos santísimos.
Y yo le ungía, claro, por ignorancia. Ungía el auto, la moto, la bici, lo que pasaba le derramaba el aceite. Pero claro, después me enteraba que los hermanos, las personas que venían con esos móviles, era para ir al casino, para ir a los bailes, y unos casi se murieron una vez en un accidente. Y de ahí dije, nunca más, claro, y entendiendo lo que la Torá, por eso es instrucción, la Biblia, la Torá es instrucción que la necesitamos como sacerdotes, como pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido. Alguien pagó un precio por nosotros. No podemos vivir en la ignorancia. Y si oímos la palabra, claro, no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Por ignorancia, claro, hacía eso que estaba mal, estaba mal. Entonces, unge también sirvió el aceite especial para el templo, los utensilios y todo eso, los santuarios, los muebles, pero viene el momento, Éxodo 30:30, unge, dice, santifícalos, derrama el aceite, ese que está preparado, que es un aceite especial de la unción para ungir. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos, apártalos, santifícalos para que me sirvan como ¿qué cosa? Como sacerdotes. A los israelitas le darán las siguientes instrucciones. De aquí, escuche, de aquí en adelante, este será mi aceite de la unción consagrada, dice el Señor. Él está hablando, este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Está prohibido. Está prohibido hacer un aceite de la misma forma. Acá había una hermana hace muchos años, 13 años más o menos, y dijo, yo voy a preparar igual como dice la fórmula, la misma fórmula, para que tengamos aquí en la congregación. Claro, pero no preparó 4 litros, no llegó a preparar la medida tal cual lo dice la palabra, pero consiguió, se arregló, rebuscó y consiguió y preparó. Y a ese aceite se lo derramamos sobre cualquiera, pero por ignorancia. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Claro, el libro de Santiago habla acerca de ungir a algún enfermo. Si hay algún enfermo, Santiago, Jacobo, en el capítulo 5, habla acerca de si hay algún enfermo en la congregación, algún santo, una persona que está consagrada al Señor. Claro, y se llamen a los ancianos de la quejilá, de la congregación, de la iglesia, y derramen el aceite, unjan el aceite. Y bueno, la oración de fe del justo tiene poder, puede mucho. El Señor lo sanará y el Señor lo levantará, sigue diciendo ese capítulo, para derramar sobre los enfermos y no sobre cualquier cuerpo de hombre, porque no sabemos si es un hombre que no sabe, no entiende, está en el mundo, es una persona que no teme ni no le conviene, no conviene. Ni preparen otro aceite con la misma fórmula, es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será, dice, eliminado de su pueblo. ¡Wow! Mire qué grave. Uno por ignorancia, mire, podría estar ya desechado. El incienso, el Señor le dijo a Moisés, Adonai le habló, le dijo, toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión.
frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso como con la misma fórmula, pues le pertenece a Adonai, al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, escuche, que haga un incienso parecido para disfrutar. Esto se usa mucho, el incienso. Hay muchas religiones por ahí que mantienen esa costumbre. En algunos negocios usted va a entrar y hay incienso, algún perfume, pero no es comparable con el aroma, con el perfume que emana esto preparado por el Señor mismo. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Será eliminado de su pueblo. Mire que la palabra del Señor nos habla acerca de ese incienso. Apocalipsis nos dice que el incienso son las oraciones. Claro, van a estar colocados ese incienso, esa mezcla, ese polvo que se obtiene de esta preparación que acabamos de leer. Ese polvo va a ir depositado en el altar de incienso, ¿te acuerdas? En el altar de incienso que está delante del velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Ahí a la puerta de entrada va a estar el altar de incienso. Y ese olor grato son las oraciones de los santos, dice Apocalipsis. Son ese aroma que se levanta, ese olor grato es justamente, claro, es las oraciones de los santos que se elevan y van al trono del Padre. Hasta aquí nomás hemos compartido Éxodo capítulo 30 en este estudio semanal que comenzamos a realizar a partir de hoy. Ya se puso el sol. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, todos los Bené Israel, hijos de Israel, a lo largo y ancho de toda la faz de la tierra, al norte, al sur, al este, al oeste, en este día de Shabbat, un día de sanidad, un día de descanso, un día de cesar de actividad, un día de conexión a las cosas espirituales, un día en el que se puede experimentar, respirar un aroma especial, sanidad, hay libertad, hay descanso, hay refrigerio de parte del cielo para tu vida. Qué bueno que lo puedas experimentar. Si nunca antes lo has experimentado, yo te animo, es pedirle al Ruach HaKodesh, al Espíritu, que te enseñe, que te muestre. Hay textos, muchísimos textos. Fíjate en los mandamientos. Es el cuarto mandamiento establecido en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Te saludo y te bendigo. Mañana, si el Eterno así lo permite, claro, más y más palabra del Eterno. Shalom, alejen y, claro, Shabbat Shalom, amados.